traducción en francés, lo cual es verdaderamente, digamos, un problema, porque tiene como así como mucho zarandeo, ¿no? Hay por lo menos 2 o 3 versiones castellanas de ese artículo, revisadas, y en general, digamos, ustedes van a notar que tiene como giros duros, digamos, que es una redacción dura, a eso me refiero. Ahora, ¿por qué nos interesó a nosotros en particular incluir esto? Porque Foucault allí presenta su trabajo a partir de una idea que es clave para comprender, digamos, algo del recorrido de Foucault y sobre lo que en general se enfatiza poco, que es el problema de las prácticas sociales o las prácticas de división, ¿no? Pensar, digamos, que el conjunto de las sociedades humanas ha generado formas por las cuales, por medio de las cuales, separa, segrega determinados grupos de otros grupos. Principios, operaciones, tecnologías, mecanismos, a partir de los cuales unos grupos de seres humanos al interior de una misma sociedad que comparten con otros van a quedar separados de esos otros. Nada más que para ilustrar algo que él dice ahí al comienzo, cómo quedan separados los locos de los cuerdos, los criminales de los honestos, los varones de las mujeres, y uno podría seguir, digamos, los obreros de los propietarios o de los burgueses, y podríamos seguir así más o menos indefinidamente recorriendo los 126.000 modos en que las sociedades humanas han producido división interna. Ahora, Foucault es un filósofo, produce en el campo de las ciencias sociales, como hacen muchos estructuralistas y postestructuralistas que trabajan en ese cruce entre filosofía y algunas ciencias sociales, pero es un filósofo y entonces se preocupa, digamos, no solo por cómo las sociedades humanas han producido estas divisiones entre unos grupos y otros, ¿no? Como decíamos, el primero, su tesis doctoral, el primero de sus grandes obras, la primera de sus grandes obras es La historia de la locura en la época clásica. Ese texto se centra en tratar de dar cuenta de la división entre razón y sin razón en un cierto momento histórico de la tradición francesa, eso que se llama la época clásica, y la división entre razón y sin razón es la división entre locos y cuerdos, digamos, ¿no? Entonces, él siempre se interesó por estas divisiones. Ahora, como decíamos recién, como es un filósofo, se interesa por esa distinción, no solo entre grupos, no solo entre esta parte de la población y aquella otra parte de la población, sino que se interesa también por cómo esas divisiones se articulan, están de alguna manera engarzadas o montadas sobre divisiones que se producen al interior mismo de un individuo humano. La tesis Foucaultiana es que nosotros mismos estamos divididos. ¿Divididos cómo? En objeto y en sujeto de determinadas prácticas, de determinados saberes. Digamos, esta distinción que opera internamente donde nosotros nos tomamos a nosotros mismos como objeto, deviniendo así sujeto, es uno de los focos de interés de su trabajo. Entonces, me interesa primero marcar que cuando nosotros en el programa proponemos tomar a Foucault a partir de la lógica de las prácticas de división, estamos hablando de esas prácticas de división entre grupos, pero también de prácticas de división al interior del individuo mismo. Cómo se genera un sujeto interno a un individuo como algo diferente de eso que esa misma interioridad, que ese mismo sí mismo toma por objeto. Cuando Foucault trabaja sobre las grandes experiencias, digamos, de los seres humanos, cuando trabaja sobre la experiencia de la locura, sobre la experiencia de la sexualidad, sobre la experiencia de la enfermedad, lo que trabaja justamente es cómo nos tomamos a nosotros mismos como objetos sexuales. Nosotros, sujetos sexuados, nos tomamos a nosotros mismos como objetos sexuales, ¿no? En el sentido de
registramos qué nos pasa, cómo deseamos, recorremos todo esto. ¿Se entiende, digamos, cómo hay una duplicación? Ahora, en términos filosóficos, esto supone por parte de Foucault una toma de posición muy clara, digamos, y muy rupturista, para decirlo en sentido fuerte, que es romper. Él hace mención en el texto, cuando trabaja sobre el papel de Nietzsche, fundamentalmente como su gran maestro, hace referencia a Descartes y a la tradición cartesiana y kantiana con la que en algún sentido él está rompiendo. ¿Y por qué? En relación al problema del sujeto. ¿Y por qué? Porque efectivamente este texto tiene como supuesto, como su punto de partida, la idea de que el sujeto no es un a priori universal que sea, ¿cómo decirlo?, connatural a nosotros mismos. Somos seres humanos, entonces estamos dotados de una subjetividad, somos sujetos, sujetos de pensamiento, sujetos de conciencia, sujetos de razón. La filosofía europea moderna propone que si uno es un ser humano, uno está dotado de razón, ¿no? Que hay un sujeto de la razón. Sí, Berenice. Profe, hola, buen día. ¿Qué tal? No, ¿podés repetir de vuelta eso? Porque no entiendo lo de que se trata de diferenciar, digamos, de la posición kantiana y... Bueno, ahí llego, porque lo que estábamos tratando de mostrar es, para Descartes, para Kant, para buena parte Hegel, para buena parte de la filosofía europea moderna, eso tiene raíces en Platón, pero dejemos la antigüedad, partamos solo de la filosofía occidental moderna. Ser un ser humano implica ser un sujeto, es decir, tener una subjetividad. Cuando Descartes llega al pienso, luego existo, al cogito, es, bueno, tengo una subjetividad que me da una certeza. En Kant, ese sujeto es un sujeto trascendental, que es, digamos, la estructura de la razón, es esa instancia interna que nos permite, digamos, que está dotado de las categorías fundamentales y que nos permite conocer en tiempo, espacio, accidente, sustancia, etc. Bueno, la tesis de esa filosofía es que nosotros los seres humanos tenemos algo, nuestra razón, el logos, el espíritu, le dice Hegel, ¿se acuerdan? Bueno, no importa qué nombre le pongamos. Tenemos algo así como una dotación interna, eso que llamamos un sujeto, y que ese sujeto es como que existe en nosotros indefectiblemente y existe de un modo universal en los seres humanos, es decir, igual para todos. Todos estamos dotados de eso, de esa subjetividad, de razón, de logos, etc. De una conciencia. Acuérdense, para Marx también, los seres humanos, por nuestra propia práctica, generamos una forma de conciencia. Y esa conciencia la tienen todos los miembros de la especie humana, ¿no? Es un universal. Bueno, ¿cuál es la tesis de Foucault que en realidad la toma de Nietzsche? Que en realidad no hay un sujeto universal, que hay producción de sujetos, que los sujetos son múltiples y se producen en el marco de diversas prácticas, que las prácticas de división producen modos de subjetivación. Las formas en que nosotros nos objetivamos ciertas experiencias, la del lenguaje, la de la producción, la de nuestra existencia biológica, de acuerdo a cómo objetivamos esas experiencias, nos transformamos a nosotros mismos en sujetos. Sujetos de conocimiento, sujetos políticos, sujetos sexuados, sujetos de la locura o de la enfermedad. No hay una única forma del sujeto, sino que hay modos históricos específicos de devenir sujetos. Y van a ver que él trabaja a lo largo del texto esta idea de sujetos quiere decir estar sujetados a, ¿no? Sujetos quiere decir sujeción. Entonces,
Él va a presentar como objetivo de su trabajo, acuérdense que yo ya les conté, Foucault es una especie de señor engañador, que según en la época en que escribe, él dice, siempre me dediqué a, y ahí rellena con lo que en ese momento le parece pertinente. Entonces, en distintos momentos él va a encontrar que él dice distintas cosas. Bueno, en este texto, él dice que el objetivo del trabajo que él ha llevado adelante durante los últimos 20 años, es decir, desde los 60, es fundamentalmente hacer una historia de los modos de subjetivación del ser humano. Por eso yo les quería ubicar este punto de partida. Para Foucault no hay un sujeto como un a priori, no hay un sujeto humano como un a priori filosófico, sino que hay subjetivación. Diversos modos a través de los cuales los seres humanos se subjetivan, es decir, devienen sujetos. No por una acción que ellos realicen sobre ellos mismos, por lo menos no exclusivamente, sino por condiciones culturales y sociales que son exteriores a cada uno de nosotros. Nosotros vamos a ser subjetivados, vamos a resultar subjetivados porque participamos en un conjunto de prácticas que nos exceden, que nos anteceden y nos exceden. Bien, entonces se va a ocupar de hacer esta historia, digamos, de los diferentes modos de subjetivación, y él dice, me ocupé en 3 registros de esas prácticas que suscitan modos de subjetivación. En la época arqueológica, él no lo dice así, pero se está refiriendo a eso, en la época en que él hace arqueología, las palabras y las cosas, la arqueología del saber, el orden del discurso, él se ocupa de unos modos en que se ha investigado al ser humano para producir un conocimiento sobre él, un conocimiento de ciertos aspectos que tienen que ver con lo que podríamos decir lo singularizan como humano. Y entonces ahí se refiere a las formas en que se hizo ciencia respecto del lenguaje. Los seres humanos tenemos un lenguaje que otras especies animales no tienen. Tenemos una gramática, tenemos un uso de la lengua, tenemos unas condiciones en relación al ser seres hablantes que otras especies no tienen. Entonces, se ocupa de cómo se hace ciencia sobre esa cualidad particular del humano, que es el hecho de ser un ser hablante. Entonces él dice, ahí la historia de la gramática, ¿no? Él se mete con la lingüística o la versión anterior a la lingüística, que es la gramática en realidad. En segundo lugar, cómo se hace ciencia sobre el hecho de que somos seres que producen, y que producen de un modo particular, que producen deliberadamente, razonadamente, podríamos decir. Nosotros somos seres que producen, de alguna manera, bajo cálculo, algo que ya Marx efectivamente había señalado, y él retoma cómo en una ciencia que va a ser después la economía política, se objetiva a ese ser humano que produce de un modo deliberado. Cómo se objetiva esa cualidad particular del ser humano, que es la de engendrar valor. Y cómo se constituye entonces en un sujeto productivo, ¿no? Y finalmente va a investigar todo esto en las palabras y las cosas, cómo se objetiva al ser humano como una especie en la escala de otras especies biológicas. Cómo se constituye al ser humano en una entidad biológica diferenciada de otras. De todos modos, a él lo que le interesa es cómo al tiempo que nosotros producimos un saber tomándonos como objeto a nosotros mismos en algún aspecto, nos producimos como sujetos. ¿Sujetos de qué? Sujetos de conocimiento de nosotros mismos como objetos, ¿no? La famosa división
que podríamos decir hace Kant y después retoma el positivismo entre sujeto y objeto de conocimiento, si somos sujetos, si no somos sujetos, si conocemos un mundo objetivo que nos trasciende, si formamos parte de lo que conocemos, etcétera, Foucault en realidad le interesa ver la operación, no le interesa ver el resultado, le interesa ver cómo se hizo eso. No si es verdad o no es verdad que somos sujetos, que somos objetos, que nos conocemos, que no nos conocemos, no, cómo se hizo eso. En segundo lugar, él le interesa también los modos en que se produce la objetivación de los humanos en lo que él llama prácticas divisorias, ¿no? Y ahí es donde específicamente se ocupa de, por ejemplo, la distinción entre el loco y el cuerdo. Justamente él lo que va a rastrear son todos los procedimientos, los mecanismos, las tecnologías, los saberes, a partir de los cuales se producen una serie de distinciones. Entre el loco y el cuerdo es una, entre el normal y el anormal es otra, que él trabaja en un curso que se llama Los Anormales y en una serie de artículos. Entre el que está clínicamente sano y el que está clínicamente enfermo en el nacimiento de la clínica, se va a interesar, digamos, por cómo se producen en vigilar y castigar entre los criminales y los que no cometen crímenes, digamos, ¿no? Se va a interesar entonces fundamentalmente en cómo nosotros constituimos en nuestras sociedades operaciones de distinción entre grupos de individuos, como decíamos hace un rato, y cómo esto supone una forma de objetivarnos a nosotros mismos. ¿Quién se constituye como sujeto cuando objetiva al loco? El que se constituye como sujeto es un cierto sujeto de saber, que es el alienista, el psiquiatra, que es también el parámetro de la normalidad. Es el que constituye un modelo de sujeto normal como opuesto al sujeto enfermo en ese caso, ¿no? Al loco, podríamos decir. En ese sentido, este es el segundo tipo de prácticas que a él le interesa describir como prácticas, ¿no? Como prácticas que van a suscitar subjetivación. Y el último modo, que es el que se refiere a los trabajos que él realiza del año 1980 hasta su fallecimiento, está directamente ligado a cómo el ser humano se convierte a sí mismo, se toma por objeto a sí mismo de unas ciertas prácticas a las que él va a llamar prácticas de gobierno de sí o de autogobierno. Cómo este sujeto se constituye en un objeto a ser producido y se toma a sí mismo como un objeto a ser producido y va a rastrear estas prácticas del cuidado de sí, las prácticas de constitución del sí mismo, hasta la antigüedad clásica, pasando además por las prácticas que el cristianismo desarrolló y en las cuales nos constituimos, por ejemplo, en sujeto pecador en la práctica de la confesión cristiana. Tiene todo un trabajo dedicado a historizar las prácticas de la confesión cristiana para ver cómo en esas operaciones, a través de esos procedimientos, nos constituimos y nos reconocemos como sujetos pecados, sujetos que han pecado, ¿no? Él llama a eso la constitución de la carne. El sujeto del pecado es la constitución de la carne. Pero también cómo nos constituimos a nosotros en sujetos capaces de gobernar a otros, en la medida en que somos capaces de gobernarnos a nosotros mismos. Entonces, cómo se constituye ese sujeto político de la Grecia clásica que puede gobernar porque puede gobernarse. ¿Y cuáles son los mecanismos y los procedimientos por los cuales se constituye? ¿Cómo nos constituimos en sujetos capaces de gobernar, por ejemplo, nuestras pasiones, decían los griegos, pasiones sexuales, pasiones que tienen que ver en general con los placeres, la afrodisia? Trabaja, por ejemplo,
cómo somos capaces de moderarnos en el consumo de alimentos, ¿no? Los griegos trabajan mucho, la dietética le llaman a eso, ¿no? Trabajan mucho esto de podemos ser sujetos capaces de gobernar una casa o gobernar una ciudad, la polis, si somos capaces de gobernarnos a nosotros mismos. Entonces, todas las prácticas ascéticas que nosotros después reencontramos, ¿se acuerdan que lo trabajamos en Weber como un elemento propio de la tradición protestante? Esas prácticas tienen una larga historia en la filosofía europea moderna y, digamos, las prácticas de la dietética, por ejemplo, tienen que ver con esto de cómo nos gobernamos a nosotros mismos en relación al alimento, al consumo de alimentos, ¿no? O sea, somos sujetos de la gula, para decirlo de alguna manera. Bueno, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo nos constituimos en relación con eso? Foucault dice que en realidad este ha sido el trabajo de su filosofía de los últimos 20 años, rastrear estos modos de subjetivación, y que le interesa el poder en realidad porque para comprender, para capturar, para encontrar la forma en que nosotros nos objetivamos, digamos, para constituirnos en sujeto, esto ocurre a través de procedimientos que son formas de ejercicio del poder. Son procedimientos del poder. Implican ejercer determinada fuerza sobre los sujetos humanos, sobre los seres humanos, para que estos puedan constituirse de esta manera. Entonces, para poder entender, digamos, cómo ocurre, necesita, en relación con la cuestión del poder, dice él, una conceptualización históricamente situada, planteándose que los modos en que el poder había sido teorizado en general, digamos, hasta la década del 60, ubican el problema del poder centralmente en un esquema, podríamos decir, doble, que él no dice que no pueda ser usado para pensarlo, pero sí plantea que es insuficiente, digamos, ¿no? Él dice, en general el poder se pensó como digamos, el modelo jurídico por el cual se ceden los derechos y se construye un pacto y un consenso. Entonces, un modelo para entender el poder es el modelo donde la lucha deviene en pactación y orden jurídico, que es el modelo del consenso, ¿no? El modelo pactista, hobbesiano, nosotros lo vimos. O bien, un modelo antagónico a que desconoce y descree de la existencia del consenso y que dice siempre hay ejercicio de la fuerza, siempre hay lucha, siempre hay violencia, ¿no? Que es el modelo de la represión, que es el modelo, podríamos decir, de la guerra, nosotros podríamos decir de la lucha de clases, en el sentido de el consenso siempre es una ficción, siempre hay lucha. Foucault lo que va a proponer es que para, de alguna manera, sustraerse a esa lógica dicotómica, es necesario buscar lo que él caracteriza como una economía de las relaciones de poder, describir una economía de las relaciones de poder, hacer una nueva conceptualización situada históricamente, y esto quiere decir tratar formas específicas de relaciones de poder, ubicarse históricamente en estas, no aquellas, no las otras, dejar de tener esta especie de mirada universalizante y entonces proponer que lo que se debe procurar encontrar, lo que se debe tratar de descubrir, dice él, es cómo en hechos banales se ocultan, digamos, es posible rastrear problemas específicos y cómo las relaciones de poder se conectan con esos problemas específicos.
La pregunta, digamos, a la que se responde con la idea de una conciencia alienada, que es la idea del alienado, es decir, la constitución de esa forma particular de locura, distinta, por ejemplo, de cómo pensaba la locura el medioevo. El medioevo pensaba la locura como posesión demoníaca. El alienado no es el poseído por el demonio. El alienado es otra cosa. Es aquel que ha quedado separado del ejercicio de su conciencia, de su razón, ¿no? Alienado en el sentido de separado de algo. ¿De qué? Bueno, del ejercicio consciente de la razón. Ahora, eso que parece una banalidad, que es, digamos, nombrar al loco como alienado, en realidad responde a un problema. Para comprender la condición histórica singular de las relaciones de poder, debemos rastrear a qué problemas responde, con qué problemas se conectan estas formas de responder, ¿no? Y esto, digamos, supone una nueva manera de investigar las relaciones entre racionalización y poder. ¿Por qué va a plantear allí una nueva forma de investigar? Porque está conversando, podríamos decir, discutiendo, tal vez sería más pertinente, con una tradición que nosotros ya vimos, con un cierto modo de pensar ese problema que nosotros ya trabajamos, que es la perspectiva presente, no exclusivamente, pero sí de un modo importante, en la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt es la que va a plantear, digamos, que la racionalidad, la racionalización, supone en realidad, digamos, una forma universal de conducir a, digamos, las grandes catástrofes como el Holocausto, ¿no? Hay una condena de la cuestión digamos, de los procedimientos de racionalización, porque se trata de cómo avanza la razón instrumental, ¿se acuerdan? Esa razón instrumental que se fija en los medios y no en los fines, esa razón que descree, digamos, de la posibilidad de una humanidad liberada de las sujeciones y de la explotación. Bueno, lo que Foucault va a plantear es que no es posible ni pensar como piensa la filosofía moderna europea, que la razón es lo que se opone al poder y le pone freno, esa imagen más ingenua, donde, digo, más cercana, qué sé yo, a Diderot, a Voltaire, a Rousseau, a Hobbes, donde la razón le pone freno al mero ejercicio de la violencia, al poder como mero ejercicio de la violencia. Los hombres pactan porque son seres racionales, entonces frenan la violencia de unos contra otros porque son susceptibles de ejercicio de la razón. Entonces, ni la posición por la cual la razón es lo que le pone el límite al poder, ni tampoco la posición de los frankfurtianos que suponen que la racionalización es una forma, digamos, universal, una tendencia universal al instrumento, digamos, a instrumentar la razón como parte del ejercicio del poder, a un acoplamiento, podríamos decir, entre razón y poder. Foucault, por el contrario, propone no considerar como un todo a la racionalización de la sociedad. Digamos, los frankfurtianos tienden a imaginar a la racionalidad, a la racionalización en realidad, como un proceso único de alcance universal. Todas las sociedades estaríamos yendo hacia un proceso, y en eso se conjuga la Escuela de Frankfurt con Weber. Weber también cree que hay una tendencia a una racionalización indefinida que parece de carácter universal, que parece, digamos, trascender a Occidente, dice Weber, ¿no? En uno de los textos, ¿se acuerdan? En la ética protestante, ¿no? Parece que esto desborda Occidente y alcanza a todo el mundo, este proceso de racionalización. Bueno, los frankfurtianos piensan lo mismo, que esta forma de racionalización es universal. Toda la especie humana va para ese lado.
contra esa tesis, Foucault va a proponer que tenemos que buscar, analizar en nuestra cultura, en nuestras sociedades, en el dominio de prácticas que recortemos como de interés para investigar, un proceso específico de racionalización presente en un campo específico de prácticas y que se refiere a un dominio de experiencia humana particular. La forma en que se ha racionalizado en el campo de las prácticas relativas a la locura no es el modo en que se ha racionalizado en relación a las prácticas, por ejemplo, de la enfermedad, o no es el modo en que se ha racionalizado en relación a las prácticas de la dietética. Cada uno de esos dominios de prácticas tiene condiciones específicas, singulares de racionalización. Nosotros vamos a hablar de racionalización en este sentido como un principio estratégico en el cual se ordenan determinados elementos, ¿no? Entonces, hay que ir a buscar esa singularidad. A Foucault no le gusta el término racionalización, porque racionalización daría idea de que es una misma racionalidad la que se extiende universalmente y por eso propone esta idea de analizar racionalidades específicas, ¿no? No un proceso general de la racionalización, no un progreso o proceso único de racionalización, sino racionalidades específicas. En ese sentido, lo que va a buscar es tratar de ver cuáles son las relaciones específicas entre racionalidades particulares de un ámbito o racionalidad particular de un ámbito y relaciones de poder, ¿no? En este sentido, entonces, le preocupa, digamos, le interesa plantear una manera de superar los modos, como decíamos antes, en que había sido históricamente planteado el problema del poder, tratar de avanzar en una nueva forma de caracterizar las relaciones de poder, lo que llama una nueva economía. Él dice una forma más empírica. Esta idea, en otros textos él habla de un positivismo, una forma positiva de pensar las relaciones de poder. Cualquiera de las dos expresiones, empírica, positiva, práctica, refiere a la idea de que el poder no debe abordarse desde una perspectiva abstracta. Es necesario apartarse de cualquier forma de abstracción del poder. Y entonces pensarlo fundamentalmente en las condiciones específicas de su ejercicio, en el cómo ocurre, ¿no? Van a ver que en el texto hay una disquisición bastante larga que hace Foucault en relación a, no, digamos, por qué él se pregunta por el cómo, si preguntarse por el cómo del poder puede ser un modo de reintroducir una visión abstracta del poder, si preguntarse por el cómo implica dejar de lado la pregunta por el qué es el poder, por su naturaleza, dice Foucault, o la pregunta por el por qué, es decir, por las causas que generan o que engendran determinadas formas de ejercicio del poder. Foucault dice que en ningún caso preguntarse por el cómo implica desconocer estas otras preguntas, pero sí implica una ubicación metodológica. Implica tomar una posición metodológica. Y esta posición metodológica supone lo siguiente. Él utiliza ahí una metáfora que han utilizado otros dos filósofos que a lo mejor ustedes en algún momento trabajan, que son Deleuze y Guattari, que es la metáfora del catalizador químico. El catalizador químico es como el líquido revelado de las fotos antes, ¿se acuerdan? Que antes las fotos se pasaban por unos químicos para que apareciera la imagen. Bueno, la idea del catalizador es la idea de un elemento que pone en evidencia, que revela, de alguna manera, algo que hasta ese momento no era captable, no estaba inmediatamente a disposición para ser captado. Entonces, ¿qué es lo que busca?
¿Qué es lo que, digamos, le interesa registrar a través de ese catalizador? Las formas de resistencia, porque el ejercicio del poder se percibe, es posible relevarlo, es posible capturarlo a partir de las resistencias. Esto refiere a una frase muy conocida de Foucault en los textos de la mitad de la década del 70, que está en el volumen 1 de Historia de la Sexualidad, no en el apartado que nosotros leemos, sino en un apartado anterior, que se volvió una especie de consigna, así como se había vuelto una especie de consigna, saber es poder, se volvió, que necesita mucha explicación para que funcione, se volvió una especie de consigna donde hay poder y resistencia. Esta tesis, que sí efectivamente está formulada por Foucault, implica que el poder debe ser entendido como una fuerza que se aplica sobre otra fuerza. Siempre es una acción sobre algo que es susceptible de actuar, susceptible de reaccionar, susceptible de algo que llamaríamos resistencia. El poder no es el ejercicio de una fuerza sobre algo inerte, no es el ejercicio de una fuerza sobre, fíjense cuando él lo distingue de la violencia, ¿no? Cuando él habla del esclavo, de la sujeción del esclavo, cómo no podemos entender poder como violencia. ¿Por qué? Porque el poder siempre es una fuerza, una conducta que se aplica sobre algo que tiene posibilidades, diversas posibilidades de producir efectos. Otra conducta, una contraconducta, un efecto en términos de subjetivación, un efecto en términos de objetivación, un efecto en términos de una forma de producir una verdad. La relación de poder es siempre una relación de una fuerza sobre otra fuerza que queda afectada de determinada manera, ¿no? La primera fuerza afecta a la segunda de determinado modo, produciendo un cierto efecto en la segunda, develando algún aspecto en la segunda, haciendo aparecer algo en la segunda. ¿Se acuerdan la semana pasada que trabajábamos el famoso piedra, papel o tijera? Bueno, la idea de las fuerzas es la idea de estos dos elementos que se ponen en conexión, produciendo un efecto que depende de cómo se afectan particularmente cada uno de esos dos elementos. El efecto, él toma en otro texto, que es Teatrum Philosophicum, él toma una referencia que está en Nietzsche. Nietzsche dice, el encuentro entre el cuerpo de César, de Julio César, ¿no? Y de la daga que lo mata, es el efecto de morir. Ahora, la daga no siempre produce como efecto morir, depende de con qué se encuentre. Si es sobre un pedazo de carne asada, el efecto de la daga es cortar. Si es sobre, qué sé yo, una pieza de soga o de tiento, el efecto es cortar, no es matar. Matar, morir, es un efecto singular del encuentro entre la daga y un cuerpo. A veces es herir y no matar el efecto. Entonces, la tesis central en Foucault respecto de las relaciones de poder es que esta idea del catalizador químico es la idea de rastrear estos efectos del encuentro de las fuerzas y no presuponerlos. Digamos, nosotros tendemos a pensar en la tradición occidental que el efecto del ejercicio del poder siempre es el mismo, que es un efecto negativo, inhibitorio, prohibitivo, coercitivo. Foucault lo que trata de mostrar es de que tenemos que investigar en cada campo de prácticas específico qué efecto produce. Porque el efecto puede ser muy diverso. Puede, digamos, para adquirir aplicación de la fuerza, para que te paguen la huache, tenés que llevar al chico a los controles en el centro de salud.
Bueno, en ese caso, digamos, el producir salud, para decirlo de algún modo, es un efecto del encuentro de fuerzas. ¿Encuentra resistencia? Sí, a veces sí. Controles que no se producen, asistencia a la escuela que no se producen. Ahora, digo, en cada dominio particular tengo que ver qué fuerzas se ponen en conexión y cómo se afectan mutuamente. Y eso solo lo encuentro en cada dominio en particular. Si no, algo que también plantea Foucault en el texto, me quedo con la imagen de el Estado que está por allá y el Estado bajando políticas. Y no encuentro esa singularidad de la relación específica en ese punto que el otro día decíamos con el texto microfísico, ¿no? Del encuentro de las fuerzas. En este sentido, le interesa entonces a Foucault esta captación de estas formas en que se da el punto de toque entre fuerza y fuerza, para decirlo de alguna manera. En este sentido, entonces, tomando como punto de partida esta propuesta, podríamos decir, metodológica, esta indicación sobre cómo pensar las relaciones de poder, es que va a producir una caracterización de cómo se están dando, digamos, las relaciones y las luchas en torno a la cuestión del poder frente a diversas formas de autoridad, ¿no? Cuando él trata de captar esta lógica de la resistencia, dice, bueno, las luchas contra la autoridad, algunas traducciones aparecen como antiautoritarias, estas luchas, ¿cómo son? Bueno, lo primero que él señala es que las luchas son transversales. ¿Y qué quiere decir que esas luchas son transversales? Bueno, primero, que no se trata de bloques masivos en el sentido de, qué sé yo, los burgueses contra los proletarios, ¿no? Bloques masivos en el sentido de grandes cortes al interior de una sociedad, qué sé yo. Los sajones contra los normandos en la guerra de razas, en la independencia o la constitución de la Gran Bretaña. No se trata de los galos contra los romanos, digamos. Se trata de, en realidad, luchas que van a atravesar a diversos grupos, podríamos decir, las disputas de género, las problematizaciones en torno a la sexualidad, por ejemplo, qué sexualidades son legítimas, cuáles no, cuáles son consideradas normales, cuáles son patologizadas, etcétera, etcétera, etcétera. Son luchas que nosotros encontramos distribuidas en muy diferentes grupos en la sociedad. Nosotros encontramos, digamos, una disputa en torno a la legitimidad de la elección homosexual de objeto amoroso en grupos muy diversos, en la clase burguesa, en la clase proletaria, entre los comerciantes, entre los académicos, lo vamos a encontrar entre los deportistas, lo vamos a encontrar atravesando transversalmente el conjunto de los grupos sociales. Entonces, una de las primeras cosas que Foucault señala es que las relaciones de poder las podemos registrar en estas luchas justamente porque encontramos ahí esos puntos de confrontación que no pueden ser asimilados a las confrontaciones, podríamos decir, más globales, más clásicas, ¿no? Entonces, en este sentido, encontramos modelos de lucha transversales, las que tienen que ver con el género, con las sexualidades, pero también las que tienen que ver con lo racial, ¿no? Luchas que tienen que ver con lo étnico, con las segregaciones migratorias, podríamos decir hoy más específicamente. No se trata solo de la etnicidad en el sentido clásico, sino Foucault retoma muchas veces cómo son perseguidos quienes son de origen árabe en territorio francés. Y en ese sentido aparece la migración como un elemento de esas luchas transversales. Segundo tipo de luchas, las luchas cuyo objeto son los efectos de poder como tales. ¿Qué quiere decir esto con los efectos de poder como tales? El objetivo allí
es cuál es el carácter productivo del poder. ¿Qué produce el poder? Entonces, la lucha es contra eso que produce el poder. El poder produce vigilancia, ¿no? Vamos a ver que, por ejemplo, en la lógica del modelo del panóptico, el poder produce vigilancia. Nosotros vivimos todos en una sociedad disciplinaria, dice Foucault, después Deleuze va a decir sociedades de control, en las cuales el modelo panóptico está presente por todos lados, ¿no? ¿Cuál sería la forma del modelo panóptico hoy? Panóptico quiere decir esa visión constante sobre todos. ¿Tenemos un modelo panóptico en nuestras sociedades hoy? Sí, pero en la calle, en ciertas instituciones, ¿qué hay por todos lados? Vigilancia. Lo que tenemos, ya no tenemos la torreta, como había pensado Bentham en la cárcel. Bentham diseña un modelo de cárcel que tiene una torreta desde donde se ve todo el tiempo, supuestamente, ¿no? Digo, tenés un guardia que puede ver todo el tiempo cualquier lugar de la cárcel. Bueno, no importa si lo mira o no, vos no sabés cuándo te están mirando, por lo tanto es como si te miraran todo el tiempo. Es una especie de metáfora del ojo de Dios lo que diseña Bentham. Bueno, nosotros hemos logrado algo así como el ojo de Dios, ¿no? Tenemos los satélites que pasan todo el tiempo por encima de todos lados, tenemos las cámaras por todas partes, en la puerta, el vecino de enfrente tiene una cámara en la puerta que cuando yo salgo de mi casa me registra, el supermercado tiene la cámara, el shopping tiene... Bueno, nosotros vivimos efectivamente en imagen constante, como dice la compañera, eso después además es multiplicado por Internet, ¿no? Digo, por las redes, etcétera, donde no paramos de mostrarnos todo el tiempo, ¿no? La cámara, la imagen es una constante en nuestras vidas. Ahora, ese efecto de poder puede ser justamente aquello contra lo que se lucha, ¿no? El efecto de, digamos, estar sometidos todo el tiempo a la tiranía de la imagen. Comento hace poco tiempo, en Brasil, en Río de Janeiro más específicamente, diseñaron, acá también en Argentina lo intentaron pero no avanzó, diseñaron una tarjeta para el transporte que funciona con parámetros biométricos. Entonces, para registrarla como tuya a la tarjeta, en lugar de, vieron que acá la tarjeta de transporte se nominaliza, ¿no? Vos la ponés a tu nombre. Bueno, pero poniéndola a tu nombre se la podés prestar a otro, porque de todo modo, ¿quién se entera quién fue el que subió? El chofer no sabe quién sos vos. Bueno, en Brasil habían diseñado un sistema por el cual el control de la tarjeta de colectivo tenía una camarita y el sistema de personalización era biométrico. Entonces, hubo una disputa muy fuerte, una lucha muy fuerte en Río de Janeiro contra el sistema biométrico de control. Bueno, acá en Rosario también, cuando la UNR quiso utilizar el sistema biométrico para el control de los trabajadores, docentes y no docentes, en algunas facultades también se armó flor de despiporre. Y entonces, digo, los brasileños básicamente porque eso les impedía compartir la tarjeta. Digamos, que otra persona que tenía saldo pudiera prestarle a alguien en un momento, yo a los chicos, o un compañero a otro compañero, un hermano a otro hermano, cuando se suben al colectivo para ir a la escuela. Entonces, este efecto era el blanco de la disputa, era el blanco de la lucha, ¿no? Tomo este ejemplo, podríamos tomar muchísimos otros, qué sé yo, la feminización de las tareas es un efecto de cierta forma de ejercicio del poder. El hecho de que a nosotras las chicas nos tocan determinadas tareas mientras a los muchachos les tocan otras, es un efecto de las relaciones de poder. Entonces se puede luchar, nosotras efectivamente luchamos contra la idea de que hay tareas que son naturalmente femeninas, ¿no? Por ejemplo, lavar los platos, para empezar. Bien, digo esto como una especie de chiste. Bien, de todos modos, esta segunda forma de lucha tiene que ver con cómo se producen. Yo estaba tomando cierto tipo de efectos, pero sobre todo con cómo se producen cierto tipo de saberes como resultado
de relaciones de poder. A Foucault le interesa especialmente, digamos, cómo se producen determinados dominios de saber, porque en esos saberes se objetiva, como resultado del ejercicio del poder, de cierta manera a los seres humanos, ¿no? Entonces, objetivar, digamos, como enfermedad a la locura tiene determinados efectos. Objetivar como enfermedad tiene como efecto que la locura va a resultar medicalizada, ¿no? Entonces, qué sé yo, el uso del chaleco químico, la prescripción sistemática de psicotrópicos, a extensiones a grupos muy grandes de población, etcétera, es un resultado de esa forma de generar saber. Entonces, contra eso se lucha, ¿no? Estas luchas también son presentadas por Foucault como luchas inmediatas. ¿Qué quiere decir que son luchas inmediatas? Que dejan de lado una tesis muy difundida en el marxismo, a partir de los textos de Mao Zedong, fundamentalmente. Él está ahí discutiendo con los maoístas, que son sus amigos, pero de todos modos. Su pareja era un militante maoísta. Entonces está discutiendo la tesis de que hay algo así como contradicciones principales y por lo tanto enemigos principales y enemigos secundarios. Entonces, en la tradición marxista, la lucha de los proletarios es contra los burgueses. Plantear el problema de que el mismo proletario varón somete a las proletarias mujeres, digamos, a situaciones de sujeción, a situaciones de ejercicio de la fuerza inadmisibles, era pensado como errarle al enemigo, digamos, ¿no? Bueno, te estás ocupando de algo que no es, digamos, la disputa principal, es como un desvío, es perder el tiempo. Desviación ideológica era la forma en que lo llamaban en los 60 y los 70 eso. Bueno, justamente Foucault lo que va a plantear es que estas luchas siempre se dan allí donde la relación de poder ocurre. Por eso son inmediatas, digamos, están en el lugar, tienen como punto de apoyo la situación misma en que la relación de poder existe. Y no hay en ese sentido algo así como un territorio principal de disputa respecto del cual otros territorios serían secundarios u otras relaciones serían secundarias. Por eso él dice que las luchas son anarquistas, y acá anarquistas debe ser tomado en un sentido muy particular, en el sentido del griego clásico, anarquistas en el sentido de anarqué, sin fundamento, porque lo que está objetando es la idea de que todas las relaciones de poder tienen un fundamento y que se puede en ese sentido apuntar a ese enemigo principal, a ese fundamento. Por ejemplo, todas las relaciones de poder tendrían como fundamento las relaciones de propiedad. En la lógica marxiana, digamos, todas las relaciones de subordinación tienen como fundamento el problema de propiedad no propiedad. Y entonces el enemigo principal, ¿quién es? El propietario que nos ha desapropiado. Las luchas por la ruptura de la lógica de la propiedad son las luchas principales, para decirlo de algún modo. Bueno, para Foucault no hay un fundamento en las relaciones de poder. No es que las relaciones de sujeción entre varones y mujeres tienen como fundamento las relaciones de propiedad. No. Las relaciones de poder tienen una condición inmanente, tienen una condición íncita y no se subordinan, digamos, no son la expresión o la manifestación de otras que serían las fundamentales. En cuarto lugar, estas luchas cuestionan esto que él llama el estatus del individuo, en el sentido de las formas en que hemos sido individualizados. Este gobierno de la individualización. Fíjense que él después, un poco más adelante, se va a detener bastante en el texto sobre el pastorado, sobre cómo el pastorado cristiano encuentra un relevo a partir del siglo XVIII en el Estado. El Estado, podríamos decir, es una forma de gobierno estatalizada,
más precisamente, y esa estatalización del gobierno implica a la vez un proceso doble de cuidar el rebaño y cuidar a la oveja, diríamos en la metáfora pastoral, de abordar poblaciones al mismo tiempo que se individualiza, ¿no? Población e individualización son dos procesos que van aparejados en los estados modernos, en la gubernamentalidad moderna. ¿Qué quiere decir luchar o cuestionar ciertas formas de gobierno que nos individualiza? Nos producen como individuos de cierto tipo, y entonces de lo que se trata es de capturar esta forma particular de individualización, nos construyen como separados en el sentido de somos cada uno un agente en el mercado. Pensemos, nosotros ahora estamos pasando una situación inflacionaria muy complicada. ¿Por qué no nos podemos organizar y decir no te compro nada si no bajas la lista de precios? En otros lugares hay, digamos, más concertadamente una acción de consumidores, hay una conciencia más fuerte, qué sé yo, en algunos países del norte europeo, determinadas marcas que producen, digamos, por ejemplo, infringiendo sufrimiento animal o que producen sin respetar las normas del orgánico, etcétera, se organizan campañas, esas no te las compro más y se terminó. Digamos, esos productos o cambian o se funden. Bueno, nosotros tenemos muchas dificultades para lograr eso y esto tiene que ver con una forma particular de la individuación en términos de consumidores. A nosotros las prácticas, sobre todo de la publicidad y de la propaganda, nos individualizan como consumidores. En ese sentido, digamos, luchar contra esas formas de individuación es también parte de esta gesta, podríamos decir, antiautoritaria. La quinta forma de las luchas son las luchas contra los efectos de poder ligados al conocimiento, a la calificación. Ahí él dice al régimen de saber. ¿Qué quiere decir al conocimiento y la calificación? Las luchas que tienen que ver con, digamos, la burocratización de los saberes, o la experticia, le dice Foucault en otros textos, en otros cursos. ¿Qué quiere decir esto de la lucha contra la experticia, contra la calificación del conocimiento? La tesis de que solo puede decidir determinadas cosas aquel que tiene una calificación específica para hacerlo. Por ejemplo, ¿quién puede decidir sobre el destino de unos niños que están en el seno de una familia donde hay violencia? Bueno, el juez que reconoce que no sabe, pide a un experto que produzca un dictamen, ¿no? El experto puede ser un trabajador social, puede ser un psicólogo, a veces ambos. Bien, y le pide que produzca, digamos, una recomendación para actuar. ¿Cuál es el supuesto allí? Que hay una calificación, un conocimiento, una formación específica que habilita a que ese dictamen, digamos, tenga unas condiciones que el saber, por ejemplo, qué sé yo, de una tía de ese chico o del mismo chico, no tiene. Que si opinara, digamos, nuestro Código Civil permite que los niños a partir de determinada edad opinen sobre su propio destino futuro, a partir de los 13 años, pero que este saber que podría tener el chico sería susceptible, digamos, de, bueno, ser influenciado, de, bueno, no sé qué, y por lo tanto no sería un saber válido. En cambio, el conocimiento científico del profesional que interviene sería el conocimiento válido. Foucault plantea que, y eso es muy notorio, se percibe mucho en la década del 60 y del 70, las disputas en torno a estas formas de intervención basadas en el conocimiento experto. Qué sé yo, el conocimiento experto se dedica a decir dónde conviene instalar la represa. ¿Qué no dice? Bueno, lo que saben los lugareños, que es cómo les va a estrolar la vida
a los que viven cerca de la represa el hecho de que la pongan en ese lugar. ¿Qué va a pasar con la pesca? ¿Qué va a pasar con las casas? Etcétera. En ese sentido, después se va incorporando, ¿no? Ahora te piden, digamos, bueno, dictámenes sobre impacto ambiental para hacer esas cosas. Pero durante mucho tiempo, en la época en que Foucault está escribiendo, eso no pasaba. Entonces, luchas que producen, qué sé yo, ustedes van a escuchar. La población de las zonas mineras dice la mina nos perjudica, arruina la tierra, etcétera. Los expertos sobre actividad minera dicen no, porque los procedimientos con los que la mina trabaja y la empresa tiene procedimientos para garantizar que los piletones no van a desbordar y que entonces el cianuro no va a llegar a las napas y no sé qué, no sé qué. Bien, fíjense, luchas locales, luchas inmediatas, luchas puntuales, en una relación de poder, en una relación asimétrica de fuerzas entre, por ejemplo, una empresa y la población de un cierto territorio. La última forma de estas luchas son las luchas en que la forma de poder, digamos, constituye, como decíamos hace un rato, a los individuos en sujeto, ¿no? Entonces, las luchas contra los procedimientos de subjetivación. Todos nosotros vamos a ser constituidos en sujetos de diferentes maneras a través de ciertos procedimientos. Nosotros podríamos decir que algo así como, bueno, un buen católico se fabrica. Se fabrica a partir de determinadas tecnologías diversas, algunas de las cuales tienen que ver, por ejemplo, con el procedimiento de la confesión, ¿no? Que es una tecnología particular, que es un mecanismo particular desarrollado durante mucho tiempo en el seno de la Iglesia. Entonces, las luchas contra los modos en que vamos a ser convertidos en sujetos. Si a ustedes les interesa, es muy, muy interesante porque todo el desarrollo de las teorías de género y las teorías queer contemporáneamente trabajan muy específicamente las formas en que se producen modos de subjetivación, como varón, como mujer, incluso como homosexuales, como lesbianas, como, digamos, hay un texto de Sara Ahmed, que es en torno a la felicidad, que trabaja muy específicamente cómo se fabrica, digamos, la subjetividad de la lesbiana. Y es muy interesante porque nosotros tendemos a pensar, digamos, que eso es más bien el resultado de liberarse de otras sujeciones, cuando en realidad es interesante, digamos, tomarlo tal como lo plantea Foucault, siempre vamos a ser subjetivados de alguna manera. Digamos, no es que hay un modo que nos liberamos y entonces resultamos no subjetivados a partir de ningún procedimiento de poder. No, en todo caso vamos de unos procedimientos de poder a otros procedimientos de poder, ¿no? Si quieren ustedes tomar un ejemplo, él lo trabaja en un texto viejo que es la verdad y las formas jurídicas, trabaja el examen, y el examen es un procedimiento de constitución de la subjetividad. Uno se produce como estudiante examinado a través del procedimiento del examen y esa es una forma de subjetivación, ¿no? Los procedimientos de calificación de todo tipo son procedimientos de subjetivación. Los procedimientos laborales son procedimientos de subjetivación. Entonces, ver cómo devenimos sujetos es parte de las luchas que los trabajadores durante mucho tiempo disputaron el ser convertidos en sujetos de cuantificación de la producción, ¿no? Cuando se los evaluaba en productividad, cuánto producís, ¿no? Entonces, estos procedimientos de evaluación de la producción fueron objeto de lucha por mucho tiempo. Bueno, en este sentido, el sujeto pensado como alguien que se lo constituye por medio del control y por medio de la dependencia, ¿no? El sujeto entendido no como la resultante de, mejor dicho, pensado como una resultante, no entendido como esta especie de a priori existente en cualquier ser humano con independencia de estas condiciones, sino por el contrario, el sujeto como algo fabricado a partir del control y de la dependencia y ligado en ese sentido por estos procedimientos de los que hablamos, fijado a su propia identidad, fijado por formas de autoconciencia o de autoconocimiento a su propia identidad.
muchos de estos mecanismos que supone el ejercicio del poder, lo que fabrican es una forma en que nos reconocemos a nosotros mismos, ¿no? Nosotros decimos de nosotros, yo soy una mujer, decimos de nosotros, yo soy una docente, decimos de nosotros, yo soy una militante política. Nos constituimos a nosotros abrochando una identidad a este soporte que sería la subjetividad. Y a lo que Foucault le interesa, digamos, es cómo esto supone una forma de sujeción. Constituirnos y soldar de alguna manera una identidad a esta instancia implica que quedamos coaccionados a obrar de determinados modos. Fijarnos a una identidad es coaccionarnos a comportarnos de acuerdo a esa identidad. Para sintetizar todo este planteo que hace, dice, se puede decir que hay fundamentalmente, resumiendo estas 5, dice 3 tipos de lucha. Luchas contra las formas de dominación, luchas contra las formas de explotación y luchas, digamos, contra aquello que somete al individuo a sí mismo, ¿no? Lucha contra la sujeción, contra la sumisión que implica la identidad. En ese sentido, entonces, podemos agrupar todas aquellas. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiere decir Foucault? Que él no desconoce que hay efectivamente dominación, ¿no? Que hay una forma, podríamos decir, en que este ejercicio del poder se articula en múltiples formas locales, pero le interesa fundamentalmente cómo ocurren en esas formas locales, ¿no? En esas formas particulares. En este sentido, entonces, se va a prestar atención, en particular, él dice que lo hace desde la mitad de los 70, empieza a prestar atención, y esto va a ir, digamos, transformando su modo de pensar el problema del poder desde el año 76 hacia, digamos, el final, hacia el 78, 79, porque va a empezar a pensar, digamos, estos mecanismos de sujeción, estas formas de ejercicio del poder, sobre la lógica o sobre el modelo del poder pastoral. Digamos, va a empezar a pensar, a estudiar cómo los mecanismos de dominación y explotación pueden ser captados en eso que él llama una instancia terminal, ¿no? En el sentido de, bueno, su forma capilar. Y en este sentido, estas relaciones de poder, que son relaciones complejas y que se articulan unas con otras y que se encabalgan, podríamos decir, unas con otras, va a pensarlas más en un sentido general a partir de la noción de poder pastoral. El poder pastoral implica fundamentalmente, hay, digamos, 2 modelos, podríamos decir, que están presentes en la tradición clásica de las relaciones de poder. Uno es el modelo del poder pastoral, es decir, la del pastor que se ocupa del rebaño y de la oveja al mismo tiempo. Ese modelo, el modelo pastoral, es un modelo en el cual se pone en juego la misma existencia del pastor en su condición de pastor por la supervivencia del rebaño. Digamos, el destino del rebaño es su propio destino como pastor, no es diferente del de él. Y el otro modelo que él asimila acá, el de la soberanía, el modelo del ejercicio soberano, es un modelo donde el soberano solo tiene una relación de extracción respecto de aquellos sobre los cuales ejerce el poder. Extrae de ellos diversas cosas, su libertad, los bienes que tienen y su capacidad militar para la guerra, otras cosas, pero en general, la sangre en última instancia, pero en general, podríamos decir, ese modelo de ejercicio soberano no implica que el soberano se pone, digamos, él mismo en esa relación en juego respecto de lo que le pasa a sus súbditos, a los sujetos que están sujetos a él, ¿no? Entonces, en ese sentido, el modelo del poder pastoral, dice Foucault,
que empieza en la tradición religiosa, que viene desde la antigüedad clásica, pero que toma en el cristianismo, digamos, unas dimensiones, una extensión que no tenía en la tradición clásica. El modelo de conducción política en la tradición clásica es el del pastor por un lado y por otro lado es el del capitán que tiene el timón de la nave. Esos son los dos grandes modelos de la tradición clásica antigua, digamos, de cómo se conduce en el gobierno. Foucault dice, la cristiandad generaliza el modelo del pastorado. Y de la cristiandad, siglo XVII-XVIII, ese modelo, digamos, general del pastorado, empieza a estatalizarse, es decir, a trasvasar a otras instituciones, a alcanzar a otras instituciones, desborda al gobierno de las almas, para decirlo de algún modo, el problema de la salvación de las almas, y empieza a trasladarse a otros ámbitos. Entonces, él se va a interesar por, digamos, pensar el Estado y el modelo del poder pastoral en el marco del Estado moderno, ¿no? Cómo se estataliza la relación de gobierno pastoral. En este sentido, entonces, dice que podemos relevar algunas transformaciones entre el pastorado en la cristiandad y el pastorado del siglo XVIII en adelante, el pastorado que se estataliza. Estas modificaciones, estos cambios, tienen que ver, en primer término, con que ya no se trata del problema de la salvación del alma. Para el período feudal, podríamos decir, para el pastorado cristiano, todo lo que se hace es en función de lograr la salvación del alma. Si para que tu alma se salve yo te tengo que prender fuego en la hoguera, pues bueno, qué lástima, pero es para que tu alma se salve, ¿sí? En ese sentido, la preocupación central está puesta en el mundo trascendente, podríamos decir, ¿no? En la vida posterior, en la vida trascendente. Lo que implica que se estatalice el pastorado es que entonces el objetivo deja de ser la salvación del alma y pasa a ser algo así como la salvación terrenal, la vida terrenal. Empieza a ser el desplazamiento. Hay algo muy interesante. En la Revolución Francesa hay un ministerio que se llama de Salut. En Francia se escribe con T al final. Salut es una forma de nombrar la salvación. Sin embargo, ese ministerio, que estaba a cargo de Saint-Just, que era uno de los, podríamos decir, jacobinos más fuertes, más duros, uno de los muchachos más pesados en el control de la revolución, ¿se ocupaba de qué? Se ocupaba de la salud, se ocupaba de la provisión de alimentos, todo el problema de la escasez, el momento en que no quieren vender harina, quieren aumentar los precios de la harina, aparece la carestía, qué sé yo, todas esas son preocupaciones del ministerio de la salvación, que es al mismo tiempo el ministerio de la salud. Ahí salud es una noción muy abarcativa, que tiene que ver con muchas cosas, igual que en ese momento aparece la idea, dentro de ese ministerio funciona la policía. La policía de ese periodo no es solo la que se ocupa de la seguridad en el sentido de los conflictos en el ámbito público entre ciudadanos, sino que la policía es la que se ocupa de muchas otras cosas, como por ejemplo las infecciones, cómo se dispone de los cadáveres para el enterramiento, cómo se mantiene, digamos, la salubridad de las fuentes de agua potable. Hay una serie de problemas, digamos, de los que se va a ocupar. Y en ese sentido, entonces, esta forma del pastorado que empieza a aparecer en el siglo XVIII tiene una serie de objetivos que son las protecciones, diríamos hoy, ¿no? Las protecciones de la vida de cada uno de los ciudadanos, pero de la vida terrenal de cada uno de los ciudadanos. Protecciones en sentido muy extenso. Y otro elemento interesante es que esto sí, digamos, al modo del pastorado, esos objetivos son objetivos universales, no son para algunos, ¿no? Entonces, así como la salvación del alma no es
un problema para algunos sí, para otros no. Quiero decir, la salvación del alma era un problema tanto para los siervos como para los señores feudales. Digo, el problema de la salvación del alma, el problema de la salvación del alma del rey, lo mismo que la salvación del alma del paisano, digamos, ¿no? Del campesino. La salvación del alma es un problema para todos, universal. Bueno, en el mismo sentido, estas preocupaciones por las protecciones tienen carácter universal. Por eso, digamos, Foucault plantea hay un deslizamiento, digamos, de la lógica pastoral hacia el Estado. Segunda cuestión, para ocuparse justamente de todas estas protecciones, o sea, para poder ocuparse de todos, pero también de cada uno, lo que vamos a ver aparecer es una inflación, un incremento indefinido del funcionariado. Funcionariado entendido como agentes, digamos, del poder pastoral. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque funcionario no quiere decir solo público. Funcionarios son agentes de orden público y privado. Quiero decir, en muchos sentidos, las protecciones a la salida de las revoluciones burguesas en Europa, las protecciones están a cargo de entidades todavía religiosas, de entidades filantrópicas, que no son públicas, ¿no? La mayor parte de los hospitales en ese periodo todavía están en manos de las órdenes religiosas. Esto quiere decir entonces que los funcionarios o los agentes que empiezan a aumentar no son solo agentes públicos, no refieren solo, digamos, al incremento de funcionarios estatales. En tercer lugar, lo que va a ocurrir es que se empieza a desarrollar cada vez más un conocimiento sobre los hombres, sobre los seres humanos, sobre eso que es objeto de cuidado por parte del pastor. Tiene que conocer al rebaño que va a cuidar. En ese sentido se produce cada vez más conocimiento, información sobre la población. El desarrollo de las estadísticas en este periodo es una pieza clave del conocimiento de las poblaciones, cuantificación constante de ese conocimiento de las poblaciones, pero es al mismo tiempo conocimiento de cada uno de los individuos en paralelo. Conozco el todo y conozco a cada uno. A cada uno se lo conoce por procedimientos que son procedimientos disciplinarios. Es decir, por esa lógica, la disciplina es esa lógica que permite la cuadrícula, es decir, saber dónde está cada uno en cada momento, cruza espacio y tiempo en relación a cada individuo, ¿no? Es un procedimiento. Piensen la facultad como un dispositivo disciplinario. Piensen la grilla, digo, aunque sea virtual, de la facultad como un dispositivo disciplinario, ustedes saben qué materia, en qué horario, en qué link. Esa distribución, tiempo, espacio y quiénes, digamos, es clásicamente la distribución disciplinaria. Esa es la que hace posible el conocimiento de cada individuo en su singularidad, al mismo tiempo que produce el conocimiento de globalidades, de poblaciones, ¿no? Esto entonces implica que un poder de tipo pastoral queda articulado a las religiones religiosas inicialmente, está articulado, por supuesto, a las instituciones religiosas durante el periodo medieval, pero después desborda, se expande y empieza, digamos, a moldear, atravesar, podríamos decir, recubrir a un montón de otras instituciones. Las instituciones escolares se van a volver instituciones pastorales, las instituciones hospitalarias se van a volver instituciones pastorales y todas las instituciones del bienestar son instituciones en la lógica del pastorado, ¿no? Bueno, breve comentario sobre la referencia a Kant, porque es una toma de posición teórica que nos permite comprender por qué a Foucault se lo incluye en la tradición del pensamiento crítico. Foucault es un intelectual crítico. Ahora, ¿en qué sentido es un intelectual crítico? No en el sentido de Marx. ¿Se acuerdan que Marx habla de la crítica de la economía política, la crítica de la filosofía del derecho de Hegel? Todo es crítica, ¿no? Porque es el ejercicio negativo de la razón. Es en la matriz hegeliana, ejercicio negativo de la razón. En cambio, Foucault se propone crítico en la huella de Kant, no de Hegel, y en la huella de un texto muy particular de Kant,
¿Qué es la ilustración? ¿Qué es la ilustración? Es un articulito chiquitito, 20 y pico de páginas creo, depende de la traducción. Uno de los muchos artículos que escribe Kant a lo largo de su vida, que fue muy prolífica, no son ni la crítica de la razón pura, ni la crítica de la razón práctica, no son las grandes obras. Ahora, para Foucault ahí hay una clave de la filosofía moderna y contemporánea. Hay una clave para pensar qué implica la crítica. La crítica para él implica interpelar nuestro propio presente. Rechazar lo que somos, preguntarnos por lo que somos, quiénes somos, qué somos. En ese sentido, interrogar nuestro presente y rechazar eso que somos. Rechazarlo en el sentido de desnaturalizarlo, cuestionarlo, problematizarlo. Eso es hacer la crítica para Foucault. Foucault en uno de sus textos propone pensar lo normalizado en nosotros. Él dice que la función de la filosofía es pensar contra nosotros mismos o pensar lo normalizado en nosotros. La tesis allí es, nosotros hemos sido producidos tal como somos por unas ciertas condiciones históricas que son las de nuestra época. Pensar lo que está normalizado en nosotros, lo que ha sido naturalizado para nosotros, es dejar de ser lo que somos, es rechazar lo que somos y empezar a pensarlo de otra manera. En eso consiste la crítica para Foucault, en pensar el presente, pensar la actualidad. Y eso, dice Foucault, siguiendo a Kant, es la misión de la filosofía. ¿Qué le toca a la filosofía, digamos, como distinto de las ciencias sociales? ¿De qué se debería ocupar? De pensarnos a nosotros mismos, respondiendo a la pregunta, ¿qué somos? ¿Qué somos hoy? ¿Quiénes somos hoy? ¿Qué se ha naturalizado? ¿Qué se volvió normal para nosotros hoy? Bueno, son las 2:30, yo les quiero hacer una consulta, una propuesta, no sé qué les parece. Si ustedes quieren extender media horita en el horario de consulta y podemos tratar de avanzar un poquito más sobre este texto y tirar algunas puntas más, si es que pueden, si no tienen ustedes otra, digamos, otro compromiso, otra clase que les implique, o otro compromiso, aunque no sea una clase, que les implique tener que retirarse. No queda mucho, si ustedes quieren, quedan 5 filminas, podríamos unos minutitos tratar de avanzar sobre eso. Por mí sí, profe, yo no tengo problema. Bueno, yo hago la aclaración. Por supuesto, quienes quieran están totalmente desobligados, ¿no? De quedarse. Yo lo que hago es la propuesta que para quienes les venga bien y puedan, en todo caso, avanzamos un poquito más sobre esta cuestión, ¿no? Decíamos entonces que la propuesta Foucaultiana es la de esta propuesta de cómo hacer filosofía en clave kantiana, y digo, es una clave distinta a la que la mayor parte de la filosofía kantiana toma, ¿no? En ese sentido, Foucault lee a Kant de un modo que es el suyo propio, digamos, no es el modo clásico de los kantianos. Bueno, se va a preguntar entonces, o va a plantear que para comprender el problema del poder, hasta acá vino trabajando sobre el problema de la subjetivación y cómo nos subjetivamos, etcétera, y a partir de la mitad del texto aproximadamente se ocupa de cómo interpelar el problema de las relaciones de poder o cómo abordar las relaciones de poder. Y entonces, la primera cuestión es que lo que rechaza, él matiza la respuesta, le da vueltas, pero lo que rechaza es que al poder no hay que preguntarle cuál es su naturaleza. Al poder no hay que preguntarle qué es, porque preguntarle qué es buscar una especie de esencia.
Y la esencia, digamos, no permite conocer. La esencia, digamos, es como una especie de respuesta abstracta que te sirve para todo, pero no te permite entender nada. Entonces, lo que va a proponer es preguntar por el cómo, porque él cree que el cómo te permite llegar a cuál es la forma, qué forma particular tiene ese ejercicio del poder. Digamos, te permite llegar al qué, pero te permite llegar al qué de una circunstancia específica, singular. ¿Qué naturaleza tiene el poder psiquiátrico, para decirlo? Bueno, ¿cuál es la naturaleza del poder que ejerce el alienista sobre el enfermo en el manicomio? Ahora, te permite llegar al qué describiendo el cómo, pero no es que ese qué vale para todo poder, el poder. Fíjense que en el texto dice varias veces que rechaza hablar de el poder, incluso dice en mayúscula, no, qué sé yo, porque justamente el problema es volver al poder una esencia que explique cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, al poder hay que preguntarle cómo qué, cómo se ejerce. Es una fuerza en ejercicio, es una fuerza en acto, es una conducta en acto, ¿no? Entonces, la pregunta es ¿cómo? Y él dice que hay tres formas que aparecen articuladas entre sí: el poder que se ejerce sobre las cosas. El poder que se ejerce sobre las cosas sería la actividad del individuo, por ejemplo, sobre la naturaleza con los medios de producción. Y por eso habla de que este poder que se ejerce sobre las cosas tiene que ver con capacidades, ¿no? Con capacidades objetivas. Usando el arado sobre la tierra puedo sembrar, ¿no? Es un ejercicio de una actividad, de una fuerza sobre una inmaterialidad, sobre una materialidad inerte, no sobre una inmaterialidad, sino sobre una materialidad inerte, y eso produce determinados efectos. Ahora, las relaciones de poder no son solo actividad o ejercicio de una fuerza de los seres humanos sobre cosas inertes, sino que son también relaciones entre individuos o entre grupos. Paréntesis, ¿le suena? Está retomando a Marx. Digo, no lo nombra, pero son las relaciones de los seres humanos con la naturaleza y las relaciones de los hombres con los hombres. Es la misma dupla, digamos, que ya estaba. Foucault no le reconoce, digamos, la autoría al señor que lo planteó primero, pero bueno, de lo que está hablando es esto, claramente. Ahora, estas relaciones entre individuos o grupos, unos sobre otros, Foucault las piensa como acciones sobre acciones. Digamos, ahí sí produce un refinamiento sobre el planteo originalmente marxiano, en el sentido de que es cierto que se trata, Marx piensa fundamentalmente esas relaciones como relaciones guiadas por la lógica de la producción, y no piensa tanto en qué pasa de unos individuos a otros. En cambio, Foucault se concentra en qué hace un individuo sobre otro individuo, qué hace un grupo sobre otro grupo en clave de acción. Y él dice, acciones reales o acciones eventuales. Como ejercicio del poder, pensemos examen, ¿no? Ejercicio del poder, sí. No veo quién levantó la mano. Brisa levantó la mano. ¿Qué tal, Brisa? Dale. No, profe, apreté sin querer, perdón. No hay problema. Me pasa mucho a mí. Decíamos entonces, pensemos el examen. En el examen, digamos, uno puede decir, bueno, acción sobre acción. Tal día, en tal horario, con este link, nos encontramos. ¿Sí? Nosotros, al decir eso, les hacemos hacer a ustedes algo. Ahora, acciones reales. Acciones eventuales. Cuando diseñamos el modelo del examen, lo diseñamos para evitar, por ejemplo, que se pueda hacer corte y pegue en el examen, de fragmentos de resúmenes que ustedes tengan por ahí. Acción eventual. Entonces, la
acción que se realiza, por ejemplo, al diseñar un examen en términos técnicos, implica considerar acciones reales y acciones eventuales de los otros, ¿no? ¿Qué pueden hacer? ¿Por qué? Como decíamos antes, porque se presupone que aquel sobre el que se aplica esa fuerza, sobre el que se realiza esa acción, tiene un rango de libertad que le permite una pluralidad de acciones posibles, incluso aquellas que uno trata de prevenir, incluso aquellas eventuales que se trata de evitar. En ese sentido, entonces, fíjense que en este modo de pensar el ejercicio del poder, siempre se supone del otro lado una pluralidad de posibilidades, no una sola, no hay determinación de la acción, ¿eh? No es que yo, cuando produzco una acción sobre otro, limito tanto la capacidad de acción que solo le queda una cosa por hacer. No, siempre hay una pluralidad de posibilidades. Este ejercicio del poder, entonces, implica también para Foucault relaciones de comunicación, en el sentido de no solo una mediación simbólica en las acciones, no es solo que ejercer sobre otros una fuerza implica siempre la mediación de un relevo simbólico. Yo no puedo hacer llegar mi acción sobre el otro la mayor parte de las veces de un modo directo sin ninguna mediación de lenguaje. Siempre necesito alguna mediación de lenguaje, aunque sea para nombrar el acto que estoy realizando, ¿no? Pero a Foucault lo que le interesa más es cómo en estas relaciones se transmite una información, y transmitir una información tiene un carácter que él acá no menciona. Él hace alusión acá sobre todo a la escuela inglesa, a la escuela pragmática. Él dice, bueno, sí, ya la lingüística estructuralista se ocupó de ciertas cosas, pero a mí me interesa más la parte pragmática. ¿Por qué le interesa la escuela pragmática, la escuela de los actos de habla, ¿no? Porque fundamentalmente lo que le interesa en las relaciones de comunicación es el carácter performativo del discurso. Decir algo a otro es hacer algo. Y muchas veces decir algo a otro es hacer algo. Digamos, el ejemplo histórico que usan los pragmáticos, que es un ejemplo maravilloso y difícil de comparar, de encontrar otro que lo suplante, es el ejemplo del pelotón de fusilamiento. Decir fuego, el oficial que le dice al pelotón fuego, o disparen, no solo dice algo, al decir eso, hace algo. Cuando nosotros decimos yo te bautizo en una ceremonia religiosa, decir te bautizo es al mismo tiempo poner un nombre. Bueno, eso que los pragmáticos pescaron maravillosamente, Foucault, igual que vamos a ver después Bourdieu, dicen que es una condición de todo el uso del lenguaje. Decir es hacer. Es hacer y es hacer. Te invito a mi cumpleaños. ¿Es hacer o no? ¿Es hacer qué? Que vaya a mi cumpleaños. Y varias otras cosas, por ejemplo. Que compren un regalo. Por ejemplo. Que pienses que te vamos a poner. Sí. Que puedas llegar al horario y que te tomes el colectivo o que te lleve tu mamá. Claro, nosotros tenemos, digamos, una serie de actividades a partir solo de, fíjense, te invito a mi cumpleaños. Lo que les interesa mostrar, tanto a Foucault como vamos a ver a Bourdieu, es el carácter, digamos, de actividad, de relación de poder que implica la comunicación. Que te digan algo y que te lo digan de cierto modo implica necesariamente poner en movimiento un repertorio de acciones, ¿no? Y esto es algo a lo cual en general, cuando se analizaba el poder hasta ese momento, se le había prestado muy poca atención, ¿no? La relación entre comunicar, podríamos decir, y ejercer poder. ¿En qué consiste la especificidad de estas relaciones? Primero, como decíamos recién, en que el poder no es cosa que se atesore, no es cosa que se transfiera, no es propiedad de algo, el poder es acto.
es una fuerza en su ejercicio, es una acción en su realización, pero no es una virtualidad, no es algo acumulable, no es algo transferible. Segunda cuestión, poder no es violencia. La violencia es más bien el punto de llegada en el sentido del punto de límite, es el punto donde el poder se cae, podríamos decir. Cuando llegás a la violencia, limitás la capacidad de acción del otro. Le dejas una única acción posible. Bueno, en ese punto ya aquello sobre lo que se ejerce el poder pierde esta multiplicidad de posibilidades, es decir, el poder perdería su carácter productivo como violencia. Por eso para Foucault, violencia no es poder. Violencia es, podríamos decir, el punto límite donde el poder pasa a ser otra cosa. Tercero, el ejercicio del poder implica siempre gobierno, entendido, gobernar, entendido como conducir las conductas de otros. Él juega con el término francés conduire, c'est conduire, conducirse y conducir, y juega porque conducir es al mismo tiempo inducir algo, suscitar algo y al mismo tiempo encarrilar ese algo, ¿no? Es, digamos, hacer, pero no hacer cualquier cosa. Conducir es más bien para este lado que para este otro. Y esa idea de más bien para acá y no para allá es justamente la clave del gobierno. La clave del gobierno es suscitar más la conducta A que la B. Gobernar a otro es hacerle hacer algo en el sentido de hacerle hacer A y no B. No es algo cualquier cosa, es hacerle hacer una cosa específica. Entonces, conducir, gobernar en el sentido de conducir, es incitar, suscitar, provocar ciertos comportamientos, acotándole al otro que ese espectro de posibilidades que sigue manteniendo, que sigue teniendo como posibilidad, el gobierno funciona cuando yo de esas posibilidades te hago elegir la A en lugar de cualquiera de las otras, ¿no? Y eso es gobernar. El gobernar históricamente era una práctica que existía en todos los dominios. Se gobernaba el hogar, se gobernaba la relación con los niños. Acuérdense que las mujeres que cuidaban y criaban a los niños se llamaban gobernantas, ¿no? Se llamaba gobernantas justamente porque de lo que se trataba era de gobernar a los niños. En ese sentido, gobierno era una actividad, gobierno de las almas, etcétera, una actividad expandida por un montón de ámbitos. Para nosotros, cada vez más gobernar queda ligado a Estado. En nuestras sociedades del siglo XVIII en adelante, gobernar viene como a parar casi siempre a un embudo ligado al Estado. Pero eso es un proceso histórico singular, no es forzoso, no fue siempre así. En este sentido, entonces, propone cómo analizar las relaciones de poder, fundamentalmente estableciendo, digamos, análisis concretos de ciertos aspectos específicos. Primero, cómo se dan las diferencias entre esta conducta y otras conductas posibles, ¿no? Un sistema de diferencias en el sentido de qué te permite a vos orientar más para este lado que para aquel otro lado el obrar. ¿Cómo es posible, digamos, privilegiar un cierto comportamiento respecto de otros comportamientos posibles, ¿no? Entonces, sistema de diferencias entre posibilidades de comportamiento. También estableciendo un análisis del tipo de objetivos que se busca, ¿no? ¿Qué es lo que vos propendés a que esas acciones logren? Supongamos, interrupción voluntaria del embarazo. Se sanciona la ley, se habilitan una serie de conductas a partir de esos. ¿Cuál es el objetivo? Entonces, fíjense cómo en el caso de China, la interrupción del embarazo tenía un objetivo. La práctica del aborto tuvo durante mucho tiempo, en la gubernamentalidad china, un objetivo específico que era regulación de población.
mantener regulada la cantidad de población. Para nosotros, la interrupción del embarazo no tiene que ver con la regulación de la población. La conducta puede ser la misma, ahora el sentido, el objetivo buscado es totalmente diferente. Tiene que ver con la mortalidad materna, con evitar efectivamente la mortalidad de las mujeres a partir de embarazos no deseados. Por lo tanto, digamos, el objetivo tiene mucho que ver con cuál es la direccionalidad de la acción, ¿no? En función de qué se suscitan más o menos acciones. Por eso, digamos, puede aparecer, qué sé yo, la ley de formación en torno a la sexualidad en las escuelas como un complemento de la ILE. Aparece efectivamente la ley de interrupción del embarazo complementada con la ESI, porque la ESI ayuda a que vos no llegues a esa instancia, digamos, te conduce previamente para que no llegues a la instancia de tener que hacer una interrupción involuntaria. En este sentido, entonces, contemplar objetivos. Un aspecto central, que Foucault no subraya lo suficiente en este texto, es estudiar el cómo de las relaciones de poder, es estudiar los instrumentos, es estudiar qué mecanismos, qué tecnologías. Y cuando decimos mecanismos y tecnologías o instrumentos, no decimos solo cosas. El panóptico, podríamos decir, es una cosa, ¿no? Es una distribución arquitectónica que combina articulación de espacios, con ingreso de la luz, con rejas, con... Bueno, el cómo puede ser un instrumento, pero es un instrumento junto a muchas otras cosas. Por ejemplo, el procedimiento por el cual el guardia tiene que hacer el control en la torreta. Hay una combinación entre comportamientos, instrumentos que generan tecnologías. Las tecnologías panópticas articulan. ¿Articulan qué? La cámara, por ejemplo. ¿Con qué? Con un tipo que está detrás de las pantallas mirando todo el tiempo. La camarita sin el que está mirando la pantalla supuestamente no funciona. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de instrumentos, hablamos de tecnologías o hablamos de dispositivos, hablamos de una articulación entre muchos elementos diversos, discursos, aparatos, prácticas humanas, todo eso articulado de cierto modo. Entonces, modalidades en que se generan determinados instrumentos o se articulan determinados instrumentos, ciertas formas de institucionalización de eso. La cárcel es la institucionalización del panóptico. No importa si tiene o no la forma del panóptico, la institución propia del panóptico es la institución carcelaria. Todas las otras formas panópticas devienen de la institución carcelaria. Nosotros creemos que el shopping es otra cosa. El shopping tiene un formato subsidiario de la institución carcelaria. Las vidrieras son transparentes, desde afuera se ve lo que pasa adentro. Vos tenés que ver lo que está dentro del local, aunque sea bajo la forma de la vidriera, para que te intereses en comprar algo. Nosotros creemos que eso está muy alejado de la cárcel y sin embargo hay un formato que las comunica, digamos, al shopping y a la cárcel, ¿no? Bueno, formas de institucionalización y grados de racionalización. Y otra vez acá, con los grados de racionalización, Foucault se interesa, digamos, se preocupa por la eficacia, digamos, de esos instrumentos y de esas relaciones. Está pensando sobre todo en hasta dónde esos procedimientos permiten ciertas certezas sobre los comportamientos que van a suscitar. Relaciones de poder y relaciones estratégicas. Me concentro brevemente en estrategia nada más y ya terminamos. Foucault dice, bueno, habitualmente la estrategia implica tratar de limitarle al otro con el que vos entrás en relación, qué fines puede perseguir, cómo los puede perseguir, cómo los puede alcanzar, digamos, implica un conjunto de procedimientos que en ese enfrentamiento, en esa lógica de lucha, digamos, que hay entre una fuerza y otra,
implica limitarle la acción al adversario, limitarle el campo de acción y conducirlo. Pensemos en los juegos, pensemos, qué sé yo, en el ajedrez, pensemos en el truco. Se juega el truco pensando en que si el otro tiene el ancho de espada, tenga que jugarlo en primera. ¿Para qué? Para dejarlo sin recurso para las otras dos manos. Entonces, en la primera jugás la más alta siempre. ¿Por qué jugás la más alta? Porque si hay una carta más alta que tenga que saltar ahí. Entonces, siempre se trata, digamos, la estrategia siempre supone un modo de condicionarle al otro, de limitarle al otro, hasta llevarlo a que tenga que renunciar a su pretensión en la lucha, digamos, ¿no? En el truco a que tenga que pasar y se tenga que ir al mazo, porque ya no tiene con qué responder, digamos, ¿no? Ahora, ¿qué le interesa de la estrategia a Foucault? Lo que le interesa es cómo ese conjunto de medios que se ponen en juego van a permitir o van a posibilitar que determinadas relaciones de poder queden articuladas con otras. La estrategia lo que te permite pensar es que nunca hay solo una relación de poder puesta en acto, sino que esa está encadenada, articulada, en lo que Foucault menciona como una táctica, está articulada tácticamente con otras series de prácticas, de acciones, de instrumentos. Digamos, en ese sentido, la cámara del panóptico, la cámara de una institución como, qué sé yo, un shopping o un supermercado, requiere de un encabalgamiento, de una coordinación con otra serie de elementos que funcionan estratégicamente. Por ejemplo, la disposición de los espacios en las góndolas. Porque para que efectivamente pueda haber visibilidad y que no queden, digamos, rincones escondidos, recovecos. Entonces se ubican los mostradores, se ubican las góndolas para que no queden recovecos en los cuales alguien pueda meterse en un bolsillo algo dentro del supermercado, ¿no? En ese sentido, siempre se piensan, la estrategia implica pensar una secuencia articulada de direccionalidades. La tesis Foucaultiana es que las relaciones de poder no tienen un momento en el cual se disipen completamente. Digamos, y en eso es nietzscheano. Así como decíamos, bueno, en la lógica de Marx, en la lógica de Hegel, hay un momento de superación y hay un momento de superación del poder, en el sentido de que hay un momento de superación de la sujeción de una clase a otra, hay un momento de superación de la propiedad, que es el motivo de la lucha. Desaparecen las clases, para decirlo en el sentido en que Marx lo propone. Para Foucault, que ahí se toma de Nietzsche, no hay un momento de superación, no hay un momento de extinción. ¿Qué hay? Reemplazos. Ciertas formas de ejercicio del poder se estabilizan durante un tiempo, puede ser más largo o más corto. En ese sentido pueden neutralizar temporalmente los antagonismos, pero no hay manera de que esto persista indefinidamente en el tiempo. Siempre puede haber reactivaciones, y entonces lo propio de las relaciones de poder es la inestabilidad. La inestabilidad es la condición íncita del ejercicio del poder, de las relaciones de poder. Y eso es el punto de vista que toma Foucault, podríamos decir metodológicamente o teóricamente, en el sentido de que a él le interesan siempre las transformaciones, los puntos de inestabilidad, el acontecimiento que implica que algo se desbarató, se puso complicado, se invirtió. Digamos,
las relaciones que aparecen como más estables tienen momentos en que se desestabilizan. Estos momentos de discontinuidad, así lo llama Foucault en otros textos, no en este, esos momentos de discontinuidad, de transformación, de inestabilidad, son en realidad los momentos que más interés tienen para el trabajo de Foucault. Bueno. Lamento la extensión, pero quería por lo menos terminar de presentar, porque es un texto medio largo y es un texto que puede tener, digamos, algunas complicaciones, entonces quería por lo menos terminar de dejar planteados con qué lógica leer ciertas partes del texto, digamos, buscando qué, por lo menos. Sí, mañana vamos a seguir con la lectura de Foucault. En este caso vamos a trabajar el poder psiquiátrico, la clase del 28 de noviembre. Hay una serie de preguntas, un trabajo práctico que cargamos ahí en comunidades. Recuerden que no quedan muchas clases de prácticos, eso está bueno decirlo porque si se acuerdan cuando explicamos la modalidad de cursado y de regularización,